¿Qué tal si se ponen como se deben de poner? De pie para darle la bienvenida a la persona más importante, que es el Espíritu Santo. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Eres hermoso y eres maravilloso. Poder disfrutar de tu presencia es fantástico. ¿Y qué tal si usted se pone la mano en el corazón y repite conmigo: Espíritu Santo, examina mi corazón y mira si hay algo que no sirve, y guíame por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de la internet en los diferentes lugares, en Estados Unidos, en España, en Ecuador y en los diferentes lugares de Colombia. Esta serie que se llama La Reforma, hoy he titulado la enseñanza: cada momento cuenta. ¿Cada qué? Cada momento cuenta. Usted tiene que darse cuenta de algo, y es que cada momento que usted tiene en la vida va a contar. Pero yo siempre en toda serie hago el recorderis para los que no han estado. Esta serie inició hace 15 días con una enseñanza llamada Una Revelación, donde hablábamos de cómo inició la reforma. Pero la reforma no es solamente lo que sucedió en el año 1517. La reforma ha existido siempre, y la reforma tiene que ver con traer el corazón de Dios a nuestro corazón, traer la forma de Dios a mi forma, porque siempre venimos haciendo las cosas de una manera, pero quién sabe que nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Levante la mano el que no se haya equivocado. El que no se haya equivocado. Estoy en el lugar que es. ¿Sabe qué es lo mejor? Que como estoy en el lugar que es, sé que como nos hemos equivocado, hay que traer la forma de Dios a nuestro corazón. Y precisamente, ¿qué es lo que se celebra normalmente el 31 de octubre? Halloween. Pero ustedes sabían que Halloween no existía en el año 1517. No existía. Solamente que el 31 de octubre del año 1517, un monje agustiniano llamado Martín Lutero clavó unas tesis, las 95 tesis. A partir de ahí, ese día fue declarado el día de la Reforma. Estoy haciendo un recorderis, y eso fue porque la iglesia lo llamó la Reforma, porque empezaron a protestar. Porque la iglesia católica quería solamente que ellos leyeran la Biblia. ¿Y cuántos sabemos que este es el libro de instrucción? Dígame si usted no es muy bendecido de poder leer la palabra de Dios. Y ahí es la clave. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Yo quiero saber cuántos tienen niños el 31 y cuántos tienen niños y el 31 de octubre no saben qué van a hacer. Bueno, el 31 de octubre, acá en este lugar, vamos a compartir con los niños. No lo traiga disfrazado, por favor. Ay, pero es que se ve muy lindo disfrazado. Disfraza el otro día. Pero ese día yo les voy a enseñar a los niños algo. Vamos a comer perro, vamos a comer crispeta. Si usted es papá, usted puede disfrutar, pero vamos a tener película. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde, para empezar a compartir. Y más o menos 6:30 podemos empezar a ver la película. La película es corta, pero de algo que es la Reforma. ¿Y los niños les va a gustar? Claro, si es en caricaturas, ¿cómo no les va a gustar? Luego, a los 8 días, hablamos acerca de un precio alto. Si me apagan el ventilador, porfa, que se está descongelando esto acá, y ya me mojé, más fácil. Prefiero morir del calor. Hace 8 días hablamos acerca de un precio alto, y hablamos de un hombre llamado Juan Calvino. ¿Juan qué? Ay, y me encantó porque cada uno de nosotros tenemos que pagar el precio. Y el precio es tan alto,
que hay una medida para cada uno de nosotros, pero la medida no es dada por usted, la medida es dada por Dios. Hay una medida para el templo, el cual es usted. Hay una medida para el sacrificio, el cual no es usted, es Cristo Jesús. Y hay una medida para los adoradores, y no son los cantantes, son todos los que hacemos la voluntad de Dios. Por eso hoy he titulado esta enseñanza nuevamente, cada momento. Por eso quiero contar esta historia y hagamos que cada minuto cuente. En el año 1527 en Escocia había un hombre llamado Patrick Hamilton. Era el año 1527. Este hombre tenía todo lo que usted podía desear para esa época. Era apuesto, elegante, de familia real, tenía todo lo que podía contar. ¿Y sabe qué pasó? Era muy buen estudiante, era talentoso, y un día cualquiera le llegan los escritos de Martín Lutero. Cuando llegan los escritos de Martín Lutero, los empieza a estudiar y se da cuenta de algo clave. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que la verdad estaba en la palabra de Dios y que no estaban en los edictos de la iglesia, que no estaban ni siquiera en pagar indulgencias para usted ir al cielo, sino que estaba en la palabra de Dios. Así que empezó a estudiar más y eso le generó problemas. Pero como era de familia real, no podían hacer nada contra él. Así que se va a estudiar a Alemania. Y cuando se va a estudiar a Alemania, aprende más de Cristo. ¿Se me está yendo? No sé. Aprende más de Cristo Jesús. Y de un momento a otro, bienvenido amigo, te ves tan chévere y así, eres fantástico. Miren. Yo creo que le demos un aplauso a Stony por lo que Dios está haciendo en Stony. Espera, ya le voy a explicar por qué. Stony, se dice que se corrige en privado y se celebra en público. Te estoy celebrando porque la enseñanza de hoy se llama Cada momento cuenta. Y posiblemente te acabas de bajar o vas a viajar. Acabas de llegar. Él es piloto. Acabó de manejar un avión. ¿Cuántas horas, Tony? El vuelo duró, pero desde las 5 estás trabajando. Y acabó de aterrizar y cada momento para él cuenta. En vez de irse para la casa a descansar, porque luego tendrá que trabajar, prefiere venir a estar con el Señor, porque cada momento cuenta. Eso es un aplauso, Sony. Así que Patrick Hamilton se va para Alemania. Cuando se va para Alemania, dice: ahora Dios se me ha revelado más. Y cuando se le reveló más, de un momento a otro, Patrick dijo: me debo de devolver a Escocia a predicar la palabra de Dios. El que antes era ateo, Patrick era ateo, escéptico, pero tenía todo a su favor. Ahora ya era creyente y hizo algo muy claro. Empezó a predicar fuertemente en Escocia. Eso le ganó problemas con el arzobispo de Escocia. Así que lo mandó a llamar. Hay un versículo en el libro de Jeremías, en el capítulo 20 y en el versículo 9, que para mí es increíble. Y dice de la siguiente manera: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Y es por eso que yo quiero enseñarles el 31 de octubre a cada uno de los chicos que la palabra de Dios es como un fuego consumidor que arde en el corazón. Por eso usted no se vaya a pedir que dulce. Eso no sirve. Yo le doy crispetas, perro, y no tiene que pedirme nada. Usted puede venir y disfrutar con los niños y pasar bien bueno. Pero de un momento a otro, este hombre que fue puesto ante el arzobispo
dijo de una manera clara: yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. Y como yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios, dígame qué va a hacer. El arzobispo se llenó de orgullo, de rabia, lo arrestó y lo puso en prisión. Entonces le dicen a él: retráctate. Y dice: no. Dicen que la fe de Patrick Hamilton era tan contagiosa que los sacerdotes que lo iban a visitar se convertían al cristianismo. ¡Wow! Un sacerdote haciendo las cosas todo el tiempo y después de un momento a otro: no, este hombre tiene razón. Este hombre está escudriñando la palabra. Usted debe de ser así, porque cada momento tiene que contar. Al final Patrick fue condenado a la hoguera, pero resulta que era una noche fría y no habían podido prender la hoguera. Y se demoraron 2 horas para poder prender la hoguera. ¿Y sabe qué hizo Patrick? Predicarle a sus verdugos. Y dijo: gracias Dios, porque durante estas 2 horas he podido predicar a mis verdugos. Pero aún así Patrick exclamó: ¿cuánto tiempo, Dios, cubrirán las tinieblas a este mundo? ¿Cuánto tiempo más permitirás esta tiranía? Finalmente Patrick fue consumido en las llamas y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El día que prendieron la fogata de Hamilton, la hoguera era tan fuerte que las personas del pueblo de Escocia le dijeron a sus verdugos: si van a continuar quemando cristianos, es mejor que lo hagan en un sótano, pues el humo y las llamas es tan alto que ha abierto los ojos de muchas personas. ¡Wow! Y yo quiero que esta enseñanza abra tus ojos. Que no sea enseñanza de hombres, sino que sea revelación al Espíritu. El apóstol Pablo, quien también fue martirizado en el año 65 después de Cristo, dijo en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17: así que cuidado cómo viven ustedes, sean sabios, no ignoren las cosas, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, y traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Si Patrick predicó, ¿qué vas a hacer tú? Él no era un pastor, él era un noble, él era de la realeza, tenía dinero, todo lo tenía, pero solamente se dedicó a predicar. Esta semana leí una frase de un grupo que ya se desintegró, un grupo que fue cristiano, pero que se llama DC Talk, pero dicen: algunos cristianos ni siquiera han intentado pensar si morirán o no por Jesús, porque en realidad aún no han comenzado a vivir por Él. Eso me hizo a mí reflexionar, porque muchas veces no hemos pensado si vamos a vivir o a morir. Cuando a mí Dios me dio el privilegio de poder ir a Indonesia, estaba en una iglesia con 205 millones de cristianos. Perdón, con 2.5 millones de cristianos, una sola iglesia. Y el país tiene 205 millones de habitantes, para corregir. Y el pastor Nico me dijo: yo le doy trabajo a los musulmanes. Es el pastor principal de allá. Yo le dije: ¿no te da susto que esos musulmanes radicales mochen la cabeza? Porque es que vivimos cosas duras. Y decía: no. Esta frase, si pueden poner de nuevo la frase, esta frase me llevó a pensar que el pastor Nico sí ha pensado en si va a morir por Cristo, porque todo el tiempo está viviendo por Cristo. Pero tú todo lo tienes. Vivimos en un país democrático donde se puede predicar, donde es fácil. Pero creo que Dios te lleva a muchos lugares, y entre los muchos lugares que te lleva, no predicas, no compartes. Hoy, así como en otras veces hemos hablado de Martín Lutero, Juan Calvino, hoy vamos a hablar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un padre, un gran teólogo americano, pero sus sermones ayudaron a impulsar el gran avivamiento de los Estados Unidos. Y normalmente el evangelio a nosotros en Colombia llegó por gente de los Estados Unidos, misioneros de los Estados Unidos. En mi caso, por nuestro pastor fundador, el pastor Andrew,
vino de los Estados Unidos a compartir en Comunidad MDE solamente para hablar de Jesús. Jonathan Edwards nace el 5 de octubre de 1703 en Connecticut, Estados Unidos. Y dice que a los 6 años hablaba latín, a los 12 griego y hebreo, y a los 13 ya estaba en la Universidad de Yale, donde estudió el pastor Andrés. Y yo le pregunté al pastor Andrés y decía, Lucas, yo tengo que estudiar más de Jonathan Edwards. Dijo así, porque yo quería traer más datos, pero encontré una frase de Jonathan Edwards que quiero compartirla con ustedes, y es la siguiente: deseo estar postrado delante de Dios como en el polvo, para que yo no sea nada y que Dios sea todo, para que yo pueda llegar a ser como un niño pequeño. Si me deja la frase, por favor. Dice que Él desea ser nada y que Dios sea todo. Eso me acuerda de Juan 3:30, que Él cada vez tenga más importancia y yo menos. Pero adicional a eso, ser como un niño. Y los niños se acercan común y corriente a papá. Algo que me parece increíble, porque es increíble, es que cada uno de estos hombres fueron, digamos, tocados por el Espíritu Santo con una porción de la palabra, no con toda la Biblia. En el caso de Martín Lutero, con Romanos 1:17. En el caso de Juan Calvino, con Efesios 4 del 14 al 16. Y del 4 al 6, porque es de ser una unidad, un solo cuerpo. Pero en el caso de Jonathan Edwards fue con 1 Timoteo 1:17. Y dice: por eso mis alabanzas se elevan al Rey de todo el universo, indestructible, invisible, glorioso, el único Dios digno de los más altos honores, por todos los tiempos y por toda la eternidad de las eternidades. Amén. Dice que Jonathan Edwards, cuando leyó ese versículo, es como si las palabras de Dios entraran a su corazón y se difundieran a través de una sensación que dijo: yo quiero vivir de ese Dios, yo quiero compartir de ese ser divino. Qué feliz sería yo si pudiera disfrutar de ese Dios, estar envuelto en Dios y ser absorbido por Él. Jonathan Edwards fue aprendiz de su abuelo, el señor Solomon Stoddard. Y lo interesante de Jonathan es que en 1724 tiene una crisis, como las que sufrimos hoy en día, una crisis de depresión. ¿Y sabe qué? Siendo pastor sufrió una crisis de depresión. ¿Y sabe cuánto le duró? No una semana, 2 ni 3, 3 años. Gloria a Dios por la sanidad. Gloria a Dios por los procesos de sanidad que van a empezar el otro año en esta casa. Porque Jonathan no tenía, le tocó asumir solo, enfrentar solo. Pero el próximo año usted esté preparado, porque va a haber un proceso de sanidad llamado Mi Casa, que significa camino a la restauración del alma, a la sanidad del alma. Ay, mi esposa me hizo señas, gracias. Es un proyecto de mi esposa, no me puedo tirar nada. Pero en el año 1729 se convierte en el único predicador de Northampton, Massachusetts. En 1734 su iglesia era pequeñita, pero en 1735 empezó un avivamiento. Y dice que habían alrededor de 620 miembros en la iglesia. Usted dice, pero en otras iglesias hay más. Sí, pero para el año de 1735, que hayan 620 personas en una iglesia, era mucho. Y sus sermones fueron leídos por muchas personas en los Estados Unidos, en Inglaterra, y hubo un gran avivamiento en el año de 1739 al 41. Porque solamente un hombre llamado George Whitefield leyó los escritos de él y dijo: yo quiero ir a predicar a la iglesia de él. Ese hombre predicó lo que él había escrito y Jonathan Edwards se puso a llorar durante 3 días. Y ahí salió el sermón más famoso de los Estados Unidos, llamado
pecadores en manos de un Dios airado. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque usted no puede solamente tragar en seco y sin saber de dónde viene. Es importante saber raíces, es importante saber quiénes fueron reformadores, predicadores. Finalizando su vida, lo convierten en el presidente de la Universidad de Princeton. Y ese mismo año muere por una vacuna. Y 7 meses más tarde su esposa muere. Pero él, ¿qué hizo cada tiempo? Cada momento contó. ¿Y usted qué tiene que hacer? Hacer de que cada momento cuente. Y así como Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, yo espero que Orlando, Osvaldo, Tomás, Néstor y cada una de las personas que están acá, las mujeres, hagan de que cada momento cuente. Martín Lutero, después de una gran tormenta, dice: Dios, si tú me salvas, yo te sirvo. Si usted mira que cada uno de los hombres de Dios y las mujeres de Dios, después de un proceso o antes de un proceso fuerte, tienen un encuentro con Dios. Miremos a Saulo. Saulo iba ¿para dónde? A Damasco. ¿A qué iba a hacer? A matar. ¿A matar a quiénes? A cristianos. ¿Por qué? Porque esa era la luz que Pablo tenía, que era Saulo. Pero fue tumbado del caballo, de lo que iba montado. Y Dios lo hizo ciego para después volver a tener la luz. Porque toda reforma comienza con un gran y fuerte encuentro con Dios. Cuando tú vas a ser reformado, tú empiezas con un grandioso y encuentro con Dios. ¿Usted por qué cree que yo me llevo a los hombres a la montaña? Porque en la montaña son formados. ¿Y por qué después de ir a la montaña siguen sirviendo? ¿Volverías a servir? Mira, ahí tengo 2. Y ya dicen que sí. Y si yo le pregunto a más de uno, por ejemplo, yo sé que yo me voy a llevar, yo no sé qué va a hacer Nelson, pero yo me lo voy a llevar el otro año a servir conmigo, para Bucaramanga. Porque a él le falta el otro 50%. Y así a más de uno. Toda reforma comienza con un gran y fuerte encuentro con Dios. De repente a ti se te revelan las cosas y dices: uy, parce, yo estoy haciendo las cosas mal, estoy tratando mal a mi esposa. Y es que Dios quiere reformarme a mí. Dios quiere trabajar en mí. Lo mismo con estos hombres de Dios. Dios dice: hey, quiero que te arrepientas. ¿Acerca de quién empezamos hablando el primer día de una revelación? De Jeremías. Y Jeremías también empezó con una reforma y con una revelación. Y le dijo: mira, tienen autoridad. ¿Para qué? Para desarraigar. ¿Para qué? Derribar, destruir y derrocar. Pero no es una autoridad humana, es una autoridad espiritual. ¿Y qué tengo que derribar, destruir y derrocar? Todo lo que se aloja acá. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado: pero ¿por qué tiene que ser reformado mi corazón? Yo no le encuentro sentido. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué le pasan? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Y usted de cuándo? Y hay un libro, sí. Y la pregunta es: ¿y usted de cuándo se cree bueno? Porque yo hasta donde sé, yo soy malo. Tengo malos pensamientos, digo malas palabras. ¿Cómo así, pastor? Usted es muy... No, pero si le hablo feo a mi esposa es una mala palabra. Albergo cosas en mi corazón que deben de ser cambiadas. Dios me dice: voltee así las cosas. Trato a veces con dureza a mis hijos. ¿O es que ustedes son perfectos? No. Más bien pregúntese: ¿por qué le siguen pasando cosas buenas si usted sí es malo? Pregúntese eso. Porque la gracia de Dios es infinita. Su misericordia jamás se acaba.
Nueva es cada mañana. Su fidelidad es inagotable y su amor, wow, no tiene fin. Y muchas veces nos dedicamos a criticar. Pero yo le voy a decir una cosa, la luz que tenía Saulo en ese momento era la luz con la que él podía andar. Saulo creía que lo que estaba haciendo de perseguir cristianos era lo adecuado. Más judío que él no había, más griego que él no había, más estudiado que él en la escuela de Gamaliel no había. Y él decía que era lo adecuado. Y yo quiero que sea honesto conmigo. ¿Cuántos honestos y honestas han creído que lo que han estado haciendo está bien? Levante su mano si usted alguna vez ha pensado, ay, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Hasta que usted llega, se encuentra con Dios y Dios le dice, no, hija, no, hijo, así no es. Cambie. Pero Señor, si esa era la luz que tú me habías mostrado hasta ahora. Sí, esa era la luz, ahora te estoy mostrando una nueva luz. Por ejemplo, Julio nunca iba a ir a una montaña, jamás. Y ayer tuve mi momento con los hombres de testimonio de la montaña. Los que fueron esta vez. ¿Y sabe algo? Dijo, yo nunca hubiera ido, pero ahora volvería a ir. Porque tiene una nueva luz. Yo me he dado cuenta, felicito a las mujeres son súper tesas, son súper brillantes. Las mujeres son más intencionales que nosotros los hombres. Las felicito, desen un aplauso. Esta iglesia es más llena de mujeres que de hombres. Pero dice que el ministerio de Jesús lo sostenían las mujeres. Sí, y que por la conducta honorable de las mujeres los hombres iban a ser transformados. Pero yo tomé una decisión y es que a partir del mes de diciembre yo voy a levantar a los hombres de una forma loca que tengo en mente. Pero que en el mes de noviembre voy a darles visión 2026. Y en el mes de diciembre, como salen a vacaciones de los grupos, yo voy a hacer una cosa loca con ellos. Y no es noche de hombres. Pero si usted quiere saber qué es, sigue asistiendo y esté conectado. Porque hay que pagar un precio, pero cada momento cuenta. En conclusión, en la luz de Jesús vemos su luz, aquella que nos ilumina en nuestro caminar. Y yo quiero que usted en esta frase, por favor, si la tiene ahí, en la luz de Jesús vemos su luz, aquella que nos ilumina en nuestro caminar. ¿La tienen en pantalla de nuevo, por favor? Dice, Jesús es la única persona que puede darte la luz que tú necesitas al día de hoy. Voy a explicarlo. Jorge, ¿hace cuánto conoces de Dios? Que conozcas. ¿Hace cuánto discipulabas en la cruzada? Dime años. ¿Cuántos? Sí, Jorge Díaz. 50. ¿Quiénes conocen al pastor Lucho que estuvo en la iglesia? Bueno, él fue el líder del pastor Lucho. Solo piensa en eso. Pero tiene fuerza y vitalidad. A lo que le quiero explicar es esto. ¿No te has cansado de evangelizar? ¿Y evangelizas igual que antes? ¿O Dios te ha dado una nueva luz cada vez? Una nueva luz cada vez. Me hago entender lo que quiero decirle con esta frase. Usted no se puede quedar con lo del tiempo atrás. Es que antes yo discipulaba así, es que antes yo hacía las cosas así. Antes, ahora no. Ahora usted tiene que decirle, Señor, ¿cómo vamos a llegar? Yo no conozco la primera iglesia que el 31 de octubre acá en Colombia haga una fiesta para los niños, pues yo la voy a hacer. Acá en Medellín no la conozco. Pero yo la voy a hacer, porque yo no voy a hacer una fiesta de disfraces. Yo voy a hacer un homenaje y una enseñanza a la Reforma, a la Biblia, al Señor. Porque los niños tienen que conocer. De ellos es la generación que continúa. Y así como Martín Lutero tuvo una luz antes, él creía que había que seguir y me hago monje y te sirvo. Cuando a él se le fue revelado Jesús,
en Romanos 1:17 de que el justo por la fe vivirá, y él sabía que él no podía ser justo y que él tampoco podía tener la fe adecuada y que solamente todo venía por Dios. Él dijo, con esta nueva luz voy a mostrar a las nuevas generaciones lo que Dios tiene. Lo mismo hizo Juan Calvino, cambiar el rumbo. Dijo, nada más me voy a quedar una noche en Ginebra. Se quedó 18 meses y después volvieron y lo llamaron 3 años después. Lo mismo hizo Jonathan Edwards. No, era súper apático, no pensaba hacer el gran avivamiento, pero escribió algo que Dios le reveló y vino un hombre llamado George Whitefield, lo predicó, y es lo que hace Dios hoy contigo y conmigo. Tú no te puedes quedar con lo que tú hiciste antes. Néstor, ¿hace cuánto conoces del Señor? Néstor conoce hace más de tiempo del Señor que yo. 30 años. No estoy diciendo de los años, somos muy parecidos en edad, pero 30 años. ¿Y haces las mismas cosas de antes o ahora tienes una nueva luz? Una nueva luz. Imagínate. ¿Por qué te quiero expresar esto? Porque ni yo ni tú nos podemos quedar con lo que hacíamos antes. Es que se evangelizaba así. Es que se oraban por la gente y se caía. Entonces, si ya no se ora por la gente, si ya se ora por la gente y no se cae, es que no hay un avivamiento. No, Señor. No se encasille con lo de antes. Reciba lo que Dios tiene para usted. Todo converge en una sola persona. Llamada. Si usted cree que Jesús y todo converge en Jesús, ¿por qué no predica de Jesús? ¿Por qué le da pena hablar de Jesús? ¿Por qué si va a la clase de tenis de su hija no predica de Jesús? ¿Por qué si lleva a su hijo a pádel no predica de Jesús? Al que le caiga el guante que se lo chante. Perdón. ¿Por qué si sale a montar caballo con su hija no predica de Jesús? ¿Por qué si está volando un avión no predica de Jesús? ¿Por qué si Dios los lleva a lugares donde yo no voy a ir no predica de Jesús? Pastor, es que eso es función suya. Sí, eso es función mía y suya. Mía y suya. Porque todo hijo de Dios es un ministro del Señor. Mi rol es ser pastor y cuidar, pero su rol es ser hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, debe pregonar de Dios. Hablar de su Padre, hablar de su reino, hablar de lo que viene y de lo que vendrá. Definitivamente Jesús es el autor y el consumador de todo. Él es el principio antes de toda creación. Y muchos de nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué haces esto conmigo? No. Yo te voy a decir esto. Tuviste el privilegio de conocer de Jesús. Si tuviste el privilegio de conocer de Jesús, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué te ha dado Jesús hasta el día de hoy? Osvaldo lo acabó de decir, todo. Osvaldo, yo leo labios, tranquilo, hermano. Pero miren, Osvaldo, un amigo mío, fue conmigo a la montaña. Osvaldo, ya pronto. Pero era serio. ¿Cómo está? Bien. Yo me conmoví verlo ahorita arrodillado. Y esos son otros 5 pesos en esas piedritas. Yo nunca lo había visto así. Yo no sé qué se le estaba pasando por la cabeza. Pero mi invitación ahora, si usted está haciendo lo que haga, hable de Jesús. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, estoy a la puerta y llamo. Eso es la versión La Pasión. Si tu corazón está abierto para oír mi voz y me abres la puerta, entraré en tu casa y comeré contigo y tú comerás conmigo. Lo único que tienes que tener es abierto. ¿El qué? Uno dice, abra la puerta. No. Abra el corazón. Cuide el corazón.
Manténgase alineado con Dios en el corazón. Un reformador de esta generación simplemente dice: Señor, yo sé que las cosas las hacía antes así, pero ahora estoy dispuesto a hacer las cosas a tu manera. Pero por favor no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Por qué yo felicité a las mujeres ahorita? ¿Usted quiere saber cuántas mujeres habían en la noche de mujeres? Más de 200. Ojalá, yo le decía a Dani, ojalá viera esta iglesia yo cada domingo llena. No por mí, no por mí, es porque hay palabra. Y la palabra transforma, la palabra revela, la palabra hace cambios, la palabra te renueva tu manera de pensar. Y nosotros necesitamos reformar el entendimiento. ¿Cómo así? Sí, quiero repetirlo, necesitamos reformar el entendimiento en cuanto a qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es pararte al frente, venir acá, llorar, botar mocos, arrodillarte en las piedritas, no. El arrepentimiento es decir, ¿sabes qué, Señor? Bueno, la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de forma, cambio de no a mi manera, sino a la tuya. Me arrepiento de lo que he hecho hasta el día de hoy, Señor, y ya quiero hacerlo a la tuya. Porque si tú cambias la forma, van a cambiar los resultados. Si yo cambio la forma por la forma de Dios, cambiarán los resultados. Mira, ¿qué hay que cambiar? Cambiar la forma. ¿Por la forma de quién? De Dios. ¿Para cambiar qué? Los resultados. ¿Cuántas personas han hecho las cosas una y otra vez de la misma manera esperando resultados diferentes? Y los resultados son iguales. Estoy en el lugar que es. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted no va a tener un resultado diferente si usted no hace las cosas a la forma de Dios. No lo va a tener. Se lo digo yo, que parece que hubiera vivido como 50 años, pero no tengo tantos. Pero he pasado por diferentes momentos. Y tenemos 3 hijos. En mi casa son los tuyos, o sea, los tuyos, los míos y los nuestros. Y es como si Dios nos hubiera dado un experimento con nuestros hijos. Ellos son nuestros conejillos de Indias. Sí, es en serio. Cuando Lina no conocía de Cristo, tuvo a Santiago. Bueno, yo también cuando tuve a Samuel no conocía de Cristo. Párale bolas. Entonces con Santiago fueron unas cosas y nos dimos cuenta, wow, que las cosas no son como las del mundo. Luego con Samuel, su mamá pensaba que yo le quería lavar la cabeza, pero yo no le quería lavar la cabeza, yo le quería revelar lo que para mí había sido revelado. Y para los que no conocen a Samuel, Samuel es el chico grande que está allá atrás, más grande que yo. Y si sigue viniendo cada 8 días, aparte de que trabaja acá y que tiene grupo, es porque hay una metanoia en su vida, un cambio. Pero con Majo decidimos desde el principio enseñarle la palabra, la palabra, la palabra. O sea que Majo es perfecta. No, es imperfecta. Es imperfecto. Y Santi es imperfecto. Pero ¿sabe qué sucede? Nos dimos cuenta que cuando usted instruye al niño, como dice Proverbios 22:6, desde pequeño no se va a desviar del camino. Entonces Samuel y Santiago se desviaron. Gracias a Dios y por la gracia de Él están encaminados. Perfectos no son. Son completamente imperfectos. ¿Hasta ahí está claro? Pero le toca más trabajo. ¿Por qué le toca más trabajo? Porque hay más trabajo en desarraigar, derribar, destruir y derrocar que en edificar y plantar. Y Él está pagando el precio, pero no lo paga solo.
lo paga conmigo, me pide consejo. ¿Y avanza o no avanza, mano? No diga que no, pues, que me hace quedar mal. No, mentiras, pero comparte la palabra. Hay amigos, invita amigos. Entonces, si yo cambio la forma por la forma de Dios, cambiarán los resultados. Cristo Jesús ha estado siempre, siempre. No solamente apareció cuando nació del vientre de María. Cristo Jesús ha estado siempre. Y usted dice, ¿siempre? Sí, siempre. Usted va y lee, vamos a leer Colosenses 1:15 y dice, Cristo es la imagen visible del Dios. Él ya existía, ¿cuándo? Antes de que las cosas. No. Es Colosenses 1:15. Quiten ese Colosenses porque ese es 1:5. Colosenses 1:15. Yo se los voy a decir. Cristo es la imagen visible del Dios. Él ya existía antes de que las cosas fueran hechas, fueran creadas, y es supremo sobre toda creación. Eso dice Colosenses 1:15. El verso siguiente dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, tanto trono como potestades. Ok, pero vamos a mirar otra porción. Juan 1 del 1 al 5. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba. Y la palabra estaba con y era. No entiendo. Eso está raro. Está raro. Pero entonces, ¿era Dios o no era Dios? Pues es que era Cristo. Era la imagen visible del Dios que no veíamos. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. O sea que hay una persona y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo a luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Me encanta esto, porque Cristo es lo único que te va a dar luz. Cristo es lo único que te va a dar luz. No, es que yo necesito una lucecita que me descalabren con algo financiero. Nada. Yo necesito una solución, Cristo. Tú necesitas un cambio de corazón, Cristo. Tú necesitas un cambio de mente, Cristo. Tú necesitas crear algo nuevo, Cristo. Tú necesitas hacer que realmente sea Dios haciendo algo especial en tu corazón, Cristo. Uno se pone a pensar, ¿cómo así? Pero pastor, usted está hablando del Nuevo Testamento y usted dice que Cristo siempre ha existido. Sí, vamos a ir a otra porción, pero que no la va a poner en la pantalla. Y si usted quiere leer, es en Josué capítulo 5. Entonces Josué está en el Antiguo Testamento. Y cuando Josué estaba cerca de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre con una espada. Y Josué solamente le hizo una pregunta: ¿eres amigo o enemigo? ¿Y qué le contestó el hombre? Ninguno de los dos. Soy el comandante del ejército del Señor. En la Reina Valera dice: soy el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué cayó rostro en tierra y ante él empezó a hacer reverencia y le dijo: estoy a tus órdenes, dijo Josué. Pero Josué hace una pregunta: ¿qué quieres que haga? Y cada momento cuenta. Y tú le has preguntado a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde está parado es santo. Josué se quedó postrado. Si no fuera Jesús, le diría: ponte de pie, que el único que merece toda adoración es ¿quién? Dios. Pero Josué se quedó postrado y le dijo: quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es santa. O sea, no hay nadie más santo que Él. Y estaba ante Jesús, ante la figura visible del Dios invisible.
Jesús siempre ha existido, pero no lo hemos visto. En Daniel 3 habían 3 amigos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando son echados al horno de fuego, dice Nabucodonosor: pero hay un cuarto hombre, como hijo de los dioses. Así lo mencionan. Otra versión dice: como hijo de hombre. Y es que entender la forma nos hace disfrutar la presencia de Dios. Entender la forma, y me dejas esa frase por favor, nos hace disfrutar la presencia de Dios. Muchas veces no estamos entendiendo lo que Él está haciendo contigo. Muchas veces no estamos entendiendo lo que Él está haciendo con otros, porque queremos que la forma sea la nuestra. Y tú fuiste creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué quieres crear a Dios a tu imagen y semejanza? ¿Por qué quieres hacerlo a tu forma? ¿What? No entiendo. Cuando tú empiezas a entender la forma, empiezas a disfrutar su presencia. Señor, yo no entiendo esto, pero yo quiero disfrutar tu presencia. Cuando yo vine a este lugar, la tierra era llena de limo. Para los que saben de construcción, es una tierra blandita. Y cuando vinimos, estaba lloviendo y se largó una tempestad que era un pantanero, que todos me decían que yo estaba loco, que cómo iba a hacer la iglesia acá. Le digo la verdad, yo no entendía. ¿Cómo iba a ser la iglesia? Pero entendía que era la forma de Dios. Y como entendí que era la forma de Dios, Él simplemente me dio su provisión. Y empecé a sentir su presencia. Tomás, ¿te acordás cuando? ¿Dónde está Tomás? ¿Te acordás cuando empezamos a echar pala y pico? Juli, tú también, ¿te acuerdas cuando empezamos y cargábamos? Y yo era con pantaloneta y de botas y cargábamos. Esto no tiene ni una sola máquina amarilla. Cargábamos de allá para acá y no entendíamos la forma, pero era la forma de Dios. Y tú no tienes que entender muchas cosas. Tú no tienes que etiquetar la forma de Dios. Tú solamente tienes que aceptar la forma de Dios y decirle: ok, Señor, quiero disfrutar tu presencia, porque aunque no entienda tu forma o no la quiera entender, me va a ayudar a disfrutar tu presencia. Y al entender esa forma me ayudó a disfrutar muchas cosas. El gran problema empieza cuando las formas de Dios chocan con la nuestra. Y aquí está la clave, amigos. ¿Quién ha hecho alguna vez alguna reforma en alguna casa? En cualquier cosa. Ok. Y uno reforma, y cuando reforma hay que ¿qué? Demoler. Y la demolición trae polvo, malestar, indisposición, choca. ¿Sí o no? Lo mismo está haciendo Dios contigo hoy. Está transformando y está reformando tu corazón. Y eso genera como que levanta polvo. Señor, yo no entiendo por qué esa manera, pero si yo he sido bueno, Señor. Pero es que necesitamos arrepentimiento. Y el arrepentimiento, más que cualquier otra cosa, es poder llegar y decir: yo quiero cambiar mi mente y tener tu mente, Señor. Yo quiero cambiar mi manera de pensar para cambiar los resultados. Por eso tú y yo no debemos de adaptarnos a las formas del mundo, sino a la forma de Dios. Porque cuando Cristo Jesús vino en carne y hueso, aún así lo rechazaron, lo abandonaron, no lo quisieron reconocer. ¿Y sabe qué sucedió? Lo crucificaron. Pero le voy a explicar por qué. Porque Cristo Jesús vino en su forma y no en la que esperaban. Esperaban un rey con un ejército para acabar con los romanos. Y usted espera, a veces son soluciones para sus problemas, y cuando la solución a su problema llegó, usted se olvidó de Dios. Y Dios todo el tiempo es diciéndole: disfruta el proceso, disfruta mi forma. Yo no te he abandonado, yo no te he dejado, hija. Yo estoy contigo.
Aun cuando pases por valle de sombra y muerte, no temeré. Yo he pasado situaciones difíciles, pero yo me he dado cuenta que Dios siempre ha estado conmigo a mi lado. Y aunque a veces sienta, porque una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es la realidad, que Él no está conmigo, yo ahí mismo le digo a mi esposa: oye, ora por mí. Llamo a mis amigos: oren por mí, estoy mal, siento que no está conmigo, pero mi realidad es que Él sí está. Y lo que tú sientas no significa que sea. ¿Cómo vino Jesús? Vino como un carpintero y adoptó la humilde, no se aferró el ser igual a Dios, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo y renunció a sus privilegios divinos para morir como un criminal, el cual debía de morir tú y yo. Tú y yo éramos los criminales y Él murió sin ser criminal. Pero terminamos diciendo: Señor, es que si tú estuvieras actuando, tú no actuarías de esa manera. Es más, Señor, harías otras cosas. Pero mi obligación es reconocer la forma de Dios y no etiquetar su forma. Y en la medida en que Cristo va actuando en ti, tú te vas a dar cuenta que lo que hiciste hace 15, 20 años funcionó para 15 o 20 años atrás, pero no funciona para ahora. No estamos para criticar o para juzgar lo que se hizo antes. Gloria a Dios por lo que se hizo antes, pero lo que está haciendo es un nuevo tiempo. A mí me encanta saber que Lina y Jorge se levantaron. Y se los digo públicamente, amigos, porque ustedes estaban dormidos. Pero Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y Cristo te dará luz. Lo que hacen esa pareja, ese hombre con más de 50 años predicando y esa mujer, es predicarle a las parejas que el vientre debería ser el lugar más seguro y que desde el vientre todo debería estar centrado en Cristo Jesús. Que el vientre no es solamente de la mamá, sino que también hace parte del papá. No le he preguntado a Julián cómo le fue ayer, pero lo que más me encanta es darme cuenta que cada uno de los hombres que hemos hablado se arrepintieron, cambiaron, tuvieron metanoia en sí. ¿Y cómo que se arrepintieron? Sabían que había una luz para antes, pero se arrepintieron y dijeron: Pablo dijo: yo quiero ser el discípulo de Jesucristo. Martín Lutero dijo: si tú me salvas, te soy monje. Y después dijo: no, me voy a casar y acá está la palabra de Dios y la palabra es esta y esta y esta. No se rebeló, mostró la realidad. Simplemente, ¿tú a qué estás dispuesto a pasar? Cada momento cuenta. Hay 4 cosas que se van y no vuelven: la flecha lanzada, la palabra dicha, las oportunidades y el tiempo. ¿A qué estás dispuesto? El tiempo se va y no vuelve, y lo que no predicaste hoy no vas a tener tiempo después. Y yo explico todo esto porque muchas veces decimos: es que yo me aferro al pasado, es que como yo lo hacía antes. Pero Romanos 8:31 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Eso dice Romanos 8:31. Y dice el verso 32 de Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pregunta: ¿por qué les estaba diciendo eso? Ellos contestan en el verso 33: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, hemos sido libres. Y yo te pregunto a ti: ¿eres esclavo? ¿Eres libre? Porque tú te esclavizas a lo que le dedicas más tiempo. Y si tú no le dedicas suficiente tiempo a Dios, eres esclavo a lo otro que tú le dedicas tiempo. Si tú pones primero tus hijos, tu esposa o tu esposa que a Dios, son un ídolo para ti.
Yo no quiero ser un pastor rajatablas, pero tengo que decir la verdad. Durante mucho tiempo yo puse primero a esta mujer que a Dios. Y gloria a Dios, porque Dios renovó, me hizo metanoia en mí. La honro, la quiero, la amo. Espero pasar conmigo el resto de mis días con ella. Pero primero es mi Señor. ¿Y sus hijos? Primero es mi Señor. Ay, lo siento. ¿Por qué no los ama? Porque es que si yo lo pongo a Él, Él pone el resto en orden. Yo no me encargo de nada. Yo nada más me encargo de buscarlo a Él. Y Él se encarga del resto de mi vida. Él se encarga de mi provisión, Él se encarga de mi esposa, Él se encarga de mis hijos, Él se encarga de mi familia, Él se encarga de todo. ¿O acaso olvidaron las palabras de Mateo 6:33? Buscad constantemente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice en la versión La Pasión, menos importante. ¿Pero por qué menos importante? Porque a Él no es que no le importen, es porque no lo vas a necesitar, y Él se va a encargar de esas cosas para ti. Serán dadas abundantemente. No te aferres al pasado, porque cada momento cuenta. Segunda de Corintios 3 del 16 al 18 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Piense que usted tiene un velo, quítese el velo. Lucas, yo ya me quité el velo. Bueno, quíteselo todos los días. Yo todos los días me lo tengo que quitar. Levante la mano el que se bañó hoy. Levante la mano. Usted se bañó porque si no usted huele mal. Y mañana se va. Levante la mano los que se van a bañar mañana. Lo mismo pasa con la palabra. Usted necesita ser refrescado por la palabra. Usted necesita ser renovado por la palabra. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quieres que te diga algo? La reforma es incómoda porque implica un cambio de forma, un dejar atrás de lo que conocemos para abrazar la nueva luz que Dios tiene para nosotros. Eso va a incomodar, va a chocar, va a doler. No conozco ningún hombre que yendo y subiendo la montaña estaba feliz, excepto Felipe por ahí, que se reía. No, mentiras, pero todos estaban así, con dificultad. Pero no conozco ningún hombre que después de haber bajado de la montaña esté infeliz. ¿Sabe por qué? Porque son renovados, son transformados, y cada momento durante esos 4 días de montaña contaron. Pero ojo, familia, ojo con el orgullo, porque es lo que te hace mantener en la posición de decir: yo no tengo que cambiar, es que yo estoy haciendo las cosas bien, definitivamente mis creencias son inamovibles. ¿Y sabe qué? Yo no necesito un cambio de corazón. Ojo, familia, la reforma tiene que ver con darnos autoridad de desarraigar, derribar, destruir y derrocar para poder edificar y plantar. Pero el que edifica y planta no es usted, es el Señor. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia delante ¿de qué? De la caída. Antes de la caída. No se quede diciendo: ¿sabe algo? Yo no tengo nada que cambiar, porque estoy seguro que todos, empezando por mí, tenemos algo que cambiar. Y día a día, si no fuera así, sus misericordias no serían nuevas cada mañana. Martín Lutero y cada reformador admitieron ser fieles a la luz que tenían, pero cuando se les apareció una nueva luz, dijeron: hey, estamos mal y necesitamos ser valientes de pregonar. ¿Por qué?
Porque nosotros, cada uno de nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Usted sabe qué es la multiforme gracia de Dios? Es que Dios se manifiesta en todos de acuerdo a sus dones. Con multiformes gracia ha llegado el tiempo donde no va a resaltar un predicador o el profeta, va a resaltar el cuerpo de Cristo. Todos seremos uno y Cristo vendrá por una, y es su iglesia. Llegado el tiempo donde todas las formas van a converger en Cristo, porque muchas veces decimos: es que yo tengo esta manera y este otro la otra. Dios se manifiesta en aquel que se deja usar por Él. Y muchas veces decimos: es que esa forma de fulano no es de Dios. Muchas veces decimos: la forma de fulano no es de Dios. Mire, usted y yo no somos Dios. Como usted y yo no somos Dios, no es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es juzgar. Entonces salgámonos de ahí. Venga, entonces voy a ir a convencer al otro que es que la forma de lo que está haciendo es mal. No, usted no convenza a nadie, usted predique. Porque el trabajo de convencer y redarguir es del Espíritu Santo. Y usted no es Espíritu Santo. Pero decía que el trabajo de Jesús era amar, perdonar, honrar, cuidar, ser fiel. Daba honra a hombres y a mujeres por igual. Se ponía en los momentos de dificultad y en los zapatos del otro. Y dice Romanos 8:29 que a los que predestinó de antemano los llamó para que llegaran a ser como ¿quién? Como Jesús. Dice como su Hijo Jesucristo. O sea que es su trabajo y el mío parecernos ¿a quién? A Jesús. ¿Está amando? ¿Está predicando? ¿Está convenciendo a su familia? Porque usted es la única familia que puede empezar a predicar y a convencerle: mire, por favor, busque Jesús. Ellos tomarán su decisión, pero es usted. Yo quiero que cada uno de ustedes, mientras adoramos, mientras le entregamos a Dios nuestro corazón, mientras le decimos a Él qué debe de ser cambiado, qué metanoia quieres hacer en mí, porque tú eres tan hermoso, Señor, eres tan bello, que tú no me vas a dejar como estoy. Yo sé que no soy un proceso terminado, pero me quiero levantar en adoración. Quiero pararme y decirle al Señor: Señor, gracias, porque mi corazón es tuyo. Y que juntos podamos decirle: eres tan hermoso, eres tan bello, no hay nadie como tú. Yo sé que cada momento cuenta, Señor, y me arrepiento por las veces que no he hecho efectivo cada minuto, cada momento. Pero a partir de ahora, yo quiero que cada momento de mi vida cuente para ti. Y que así como Josué le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Tú le puedas decir a Dios: ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Que se escuchen las voces y que alaben y adoren al Señor. Aquí no importa quién canta hermoso, aquí importa quién adora con el corazón.